Bueno, la primera interacción la dejamos de lado, que es la más común, la más frecuente, que es la interacción de antagonismo competitivo. También es la que más van a ver cuando en la cátedra vean las distintas, en el segundo y el tercer parcial, las distintas farmacoterapias aplicadas a cada patología en particular. Por lo general, en esos casos, siempre que se usen bloqueantes como la atropina, beta bloqueantes, por lo general, salvo que se los indiquen, esos bloqueantes van a ser antagonistas competitivos, es decir, van a poder ser desplazados por concentraciones suficientes de agonista. Hay también un antagonismo no competitivo que básicamente se define como aquel antagonismo en el cual el antagonista no puede ser desplazado por aumento de la concentración del agonista. Esa es la manera de definir antagonismo no competitivo, justamente aquel que no puede ser desplazado por un aumento en la concentración del agonista. Ahora bien, antagonismos no competitivos, a nivel mecanístico puede haber distintos casos. Por ejemplo, en muchos casos lo que ocurre es que el antagonista se une irreversiblemente al receptor y por lo tanto lo inutiliza, nunca más ese receptor va a poder ser utilizado por el agonista. Otros casos, el antagonista se une en sitios de unión distintos al receptor, así como en las enzimas tenían un sitio catalítico y un sitio modulador, acá es más o menos lo mismo. Hay un sitio al cual se une el ligando, que es el agonista, y otro sitio al cual se une el antagonista, alostérico. Cuando se une el antagonista se cambia la conformación del receptor y no permite, en el sitio regulador, no permite que el sitio al cual se une el agonista esté más presente, es decir, desaparece y el agonista no se puede unir. Estos son distintos casos por los cuales se puede producir un antagonismo no competitivo. Bueno, ¿cómo se estudia el antagonismo no competitivo? En un experimento de órgano aislado a partir de la curva dosis-respuesta. Es muy similar al caso anterior, incubamos previamente, pero ahora con antagonistas no competitivos. Una de las curvas, por lo menos una, la tenemos que dejar como control, como referencia, es decir, sin incubación, y luego hacemos las curvas al agonista, las curvas dosis-respuesta. ¿Qué es lo que se va a observar? Típicamente se va a observar, esta sería la curva control, sin incubar previamente con antagonista. Se va a observar la sigmoide, de nuevo, acá la C50 estaría aproximadamente en 10 a la menos 9, aproximadamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando agregue antagonista no competitivo? Y acá pueden ocurrir dos cosas. En algunos casos va a ocurrir esto. A bajas concentraciones de antagonista no competitivo, la curva se corre hacia la derecha, pierde potencia porque se corre hacia la derecha, la C50 se hace mayor, pero no pierde eficacia porque se llega a la misma respuesta máxima. Esto pasa cuando se utilizan bajas concentraciones de antagonista no competitivo. Cuando se utilizan mayores concentraciones, no solamente que se pierde potencia y las C50 se van haciendo cada vez mayores, sino que también se empieza a perder eficacia. Es decir, por más que aumente las concentraciones de agonista, nunca llego al máximo que llegaba anteriormente cuando no había preincubado con agonista, con antagonista no competitivo. Es decir, baja la altura máxima, baja la eficacia de la droga del agonista. Y bueno, cuando pongo demasiado, baja mucho más. Es decir, se corre, se disminuye la potencia y también se disminuye la eficacia. Ahora bien, este patrón se observa algunas veces. Otras veces, dependiendo del tejido, dependiendo de la droga, dependiendo del experimento, directamente
se empieza con esta curva azul a una baja dosis, es decir, la roja y la celeste no estarían, y a una baja dosis se empieza a disminuir la potencia y también a disminuir la eficacia. Mientras que en otros tejidos se observa esto: solo a altas dosis se disminuyen potencia y eficacia, y a bajas dosis solo se disminuye la potencia en el átomo. Es decir, se corren las curvas a la derecha, pero son paralelas, de una manera muy similar a lo que vimos antes para antagonismo competitivo. Bueno, ¿cómo se puede explicar esto? Evidentemente llevó mucho tiempo, y una de las teorías que hoy en día es que ciertos tejidos, en algunos casos, no utilizan la totalidad de receptores para llegar a la respuesta máxima. Es decir, esto contradice un poco lo que supone el modelo de ocupación, la teoría de ocupación de receptores, sino que con una fracción de receptores se alcanza la respuesta máxima, teniendo otros receptores que no se utilizan normalmente, que hacen su aparición o se hacen evidentes cuando por algún motivo disminuye el número de receptores normales. Estos receptores, que se llaman de reserva, los reemplazan de alguna manera, permitiendo que se lleguen a los mismos niveles que se hubieran alcanzado cuando sin antagonista no competitivo. Pero lógicamente estos receptores no son muchos, es finita su número, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que tarde o temprano ni siquiera esta reserva de receptores va a ser suficiente para impedir la caída en la eficacia. ¿Por qué cae la eficacia? Es un poco obvio, porque al aumentar la dosis de antagonista no competitivo, quedan menos receptores totales en la población. Yo estoy bajando el número de receptores totales, y lo estoy bajando porque los receptores que se unieron al antagonista no competitivo nunca pueden ser utilizables por el agonista. Es como si tuviera menos. Esa es la idea. Y en estos dos casos no tengo menos, porque la reserva de receptores que no se utiliza en las respuestas normales, sino que la respuesta máxima se alcanza con una fracción del total y existe una reserva, esa reserva se utiliza cuando disminuyen un poco los receptores, por ejemplo, por la acción del antagonista no competitivo, permitiendo que se alcance la respuesta máxima. Pero tarde o temprano esa respuesta va a disminuir. Esto tal vez es muy importante que tal vez no lo fijen en una primera lectura, en una primera charla. Por eso es muy importante que lo vuelvan a ver y que lo traten de pensar y de alguna manera ir, digamos, de a poco, asimilando con los problemas este concepto de receptores de reserva y el hecho de que en un antagonismo no competitivo se espera que disminuya la eficacia. ¿Por qué? Porque la población total de receptores disminuye también. Es decir, nunca va a haber tantos receptores como hay ahora. La saturación, el máximo, se va a alcanzar a menos, a una cantidad menor, una cantidad menor de receptores totales va a ser saturada. ¿Por qué? Porque hay menos receptores totales. Entonces, con menos cantidad de droga se va a alcanzar la saturación. Y por lo tanto el efecto va a ser menor. Pero hay que tener en cuenta que en muchos casos aparece el concepto de receptores de reserva. Así como habíamos mencionado que existía el concepto de PA2 para medir de alguna manera la fuerza de los antagonistas competitivos, y después se podía usar una regresión de Shield en ese caso de antagonistas competitivos, se ideó el concepto de PD2' para el estudio del antagonista no competitivo. Este concepto es muy análogo al de PA2, pero el B2, que antes se definía, ¿se acuerdan?, como aquella concentración de antagonista competitivo que duplicaba la C50 del agonista, ahora se toma como la concentración de antagonista no competitivo que provoca una caída del 50% en la respuesta máxima del agonista. Es decir, lo que se toma en cuenta cuando se utilizan antagonistas no competitivos es la caída en la eficacia más que la caída en la potencia,
que era lo que se tenía en cuenta en el caso de antagonistas competitivos. Y de nuevo, el P de 2' es menos logaritmo del B2, de este B2, del B2 para antagonistas no competitivos. Los casos se pueden complicar, nosotros vamos a ver de los complicados los más sencillos, por ejemplo, en la interacción de un agonista parcial con uno total. En este caso, vamos a tener un protocolo donde lo que vamos a hacer es incubar previamente con antagonista parcial y luego hacemos una curva agonista parcial, acá dice antagonista, es agonista parcial, y luego vamos a usar una curva de dosis respuesta, agonista total. Acá hay un error, no es antagonista, es agonista parcial. Es decir, primero hacemos una incubación previa con agonista parcial y luego hacemos una curva a agonista total. En este caso, incubamos previo con agonista parcial, acá dice antagonista pero es agonista, y luego hacemos una curva de su respuesta al agonista total. ¿Se entiende? El protocolo es muy similar a los anteriores, solo que en vez de poner antagonista, para hacer la preincubación, ponemos agonista parcial. Y finalmente hacemos una curva de dosis respuesta al agonista total. Acuérdense que siempre tenemos un control donde no preincubamos. Y solo hacemos la curva de dosis respuesta al agonista total. ¿Qué es lo que se va a observar? La primera curva control, como siempre, sin preincubar con agonista parcial, y luego preincubado con pequeñas dosis de agonista parcial. Lo que se observa es esto, la curva en rojo. Fíjense que ya a las menores concentraciones de agonista total hay un efecto, y ese efecto viene dado porque preincubé con agonista parcial. El agonista parcial tiene un efecto, por más que sea poco, lo tiene. Por consiguiente, la curva no va a empezar de cero, sino que va a empezar con un efecto. Ese efecto ya venía de antes, venía desde que preincubé con el agonista parcial. Ahora bien, a medida que aumento las concentraciones de agonista total, el agonista total va a ir desplazando al parcial, porque suponemos que ambas uniones son, por supuesto, reversibles. En este caso sería una especie de competencia por el receptor. El agonista total, al ir aumentando las concentraciones, va desplazando al parcial hasta que se alcanza el máximo posible. Y fíjense que el máximo posible es el máximo del agonista total en los dos casos, ¿sí? ¿Qué ocurre en esta curva? Al principio existe una sumatoria de efectos, porque el efecto que se observa acá es un poco la suma del efecto del agonista parcial más el efecto del agonista total. Pero al final, el agonista parcial prácticamente no genera ningún efecto porque todas las moléculas van a estar completamente desplazadas por el agonista total, y cuando se produzca esto del desplazamiento total, que el agonista total satura los receptores con sus moléculas, se alcanza el máximo. En toda la zona intermedia lo que ocurre es una fracción del tejido está siendo activada por la agonista parcial y otra fracción que se va haciendo cada vez mayor a medida que aumenta la concentración por el total. La respuesta es la resultante de los dos. En un caso donde se preincuba con mayor concentración de agonista parcial, la curva va a ser muy similar, pero lo que ocurre es que para desplazar al parcial necesito mayor concentración de total, es decir, que en esta zona la curva va a tener menor potencia. El agonista total siempre va a tener la misma eficacia, porque tarde o temprano la va a desplazar completamente, pero como se ve va a tener menor potencia. Otra cosa a notar es que la curva empieza con un efecto superior al anterior. ¿Por qué? Porque la concentración con que preincubé de agonista parcial es mayor en la curva azul que en la roja. Entonces es lógico que el efecto inicial sea mayor. Y así sucesivamente hasta que se alcanza esta curva. En esta curva, fíjense que prácticamente en la zona de
de bajas concentraciones de agonista total, porque acá recién estoy empezando a poner la agonista total, pero con condiciones muy altas de agonista parcial, fíjense que no hay un aumento de la concentración del efecto inicial mayor a este. Si yo hiciera una segunda curva, una cuarta curva con una concentración previa de agonista parcial de preincubada con agonista parcial con 1000 en lugar de 100, ¿qué ocurriría? Que tampoco se podría superar este valor. Este es el valor límite. ¿Por qué? Porque este es el efecto máximo que se alcanza con el agonista parcial. El agonista parcial no subiría más que esto. Entonces, por más que yo agregue una quinta curva preincubando con 1000 de agonista parcial, la curva sería muy similar. Sería similar, empezaría por acá, pero como siempre, la potencia del total disminuye y el total va a requerir en esta zona mayor cantidad de agonista total para llegar al efecto máximo. ¿Por qué? Porque tiene que desplazar más cantidad de parcial. Sin embargo, esta parte se mantendría exactamente igual porque el parcial llegó a su máximo. Este sería un agonista parcial que tendría un alfa de aproximadamente 0,5, porque 15 es el máximo, 0 es el mínimo, y el agonista parcial llega a un máximo de 15 dividido 2, 7,5. O sea que este sería un alfa de 0,5. Y esto conduce al concepto de dualismo competitivo. Lo que habíamos dicho antes, esta interacción entre un agonista parcial y uno total genera el fenómeno de dualismo competitivo. Este fenómeno se puede observar en una CDR donde preincubamos con el parcial y la CDR la hacemos a la agonista total, que muestran que para bajas concentraciones de ambas drogas se observa una especie de sinergia de suma, como habíamos dicho antes, en esta zona, una sinergia de suma, mientras que para altas concentraciones de agonista total, lo que se observa es un antagonismo competitivo, donde efectivamente el agonista parcial está actuando como antagonista competitivo del total, porque el total lo tiene que desplazar para que pueda aumentar el efecto, porque el parcial ya no puede aumentar más el efecto a partir de estas líneas. Esto se llama dualismo competitivo. ¿Y esto por qué ponerle un nombre a este fenómeno? Porque esto es muy importante en algunas farmacoterapias. Por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, supónganse que la farmacoterapia a la que nos referimos es aquella relacionada con el bloqueo beta, es decir, en los casos de cardiología donde necesitamos beta bloqueantes. Por supuesto podemos usar beta bloqueantes, pero también podemos usar, en lugar de beta bloqueantes, antagonistas para hacer el bloqueo. Podríamos usar agonistas parciales. ¿Qué ventaja tendría usar un agonista parcial? La ventaja sería que el agonista parcial, cuando viene la descarga simpática que libera muchísima noradrenalina, que es un agonista total sobre los receptores beta-adrenérgicos, el agonista parcial se comportaría como un antagonista, se comportaría como un bloqueante, mientras que en situaciones donde no hay descarga simpática, estaría sin embargo activo, aunque muy poco, pero estaría algo activa la vía, digamos, no estaría completamente bloqueada y con un cero de efecto, sino que algún efecto, por mínimo que sea, tendría, y eso tiene mucha ventaja, como van a ver más adelante, cuando veamos la parte de adrenérgicos. En general, siempre es preferible que las vías no estén bloqueadas completamente, sino que tengan algún pequeño efecto en lugar de estar 100% bloqueadas. Por eso, en muchos casos, es mejor usar agonistas parciales que usar antagonistas, que usar bloqueantes totales. Por último, el último caso que vamos a ver, con esto terminamos el tema de las interacciones farmacodinámicas a nivel de las curvas dosis-respuesta. Vamos a suponer
que preincubamos esta vez con agonista total y la curva la hacemos al agonista parcial. Es decir, invertimos el orden. Ahora la curva la hacemos al parcial y la preincubación al total. ¿Y cómo sería esto? Bueno, este es el esquema, ¿no? Primero preincubamos con agonista total. Acuérdense que siempre por lo menos uno de estos órganos no lo vamos a incubar, que va a ser nuestro control, nuestra referencia, y luego hacemos la curva al parcial. Entonces tenemos la curva control, esta es la curva al parcial donde no hay preincubación con total. Fíjense que el parcial llega a un determinado valor que es su respuesta máxima posible, que en este caso, por ejemplo, son 10 gramos. ¿Qué ocurre cuando empiezo a adicionar agonista total? Cuando empiezo a adicionar agonista total, de nuevo, va a haber una respuesta dada por la pequeña concentración con que preincubé de agonista total, y el parcial lo va a desplazar. Lo va a desplazar perdiendo, digamos, potencia, lo va a desplazar, lo va a ir desplazando hasta que se llegue al máximo posible. Más que eso no puede llegarse porque el parcial, el máximo posible cuando satura los receptores, llega hasta 10 gramos de fuerza, más no puede ser. Y así sucesivamente ocurre en todos los casos cuando uno aumenta la concentración con la que preincuba de total. Fíjense que al principio cuando voy aumentando la concentración con la que preincubo el total, va a haber un efecto inicial mayor debido a esa mayor concentración de agonista total, lógicamente. Y que cada vez más va a costarle al parcial desplazarlo. Cuando el parcial desplace totalmente al agonista total, va a llegar a su máximo. En algunos casos la curva va a aumentar cuando la concentración de agonista total con que preincubé dé un efecto que sea menor al máximo del parcial. Cuando la concentración de agonista total con que preincubo, ya de por sí el efecto inicial que da es mayor que el que da el agonista total en condiciones, el parcial en condiciones saturantes, obviamente la curva va a bajar. O sea, al principio va a subir y va a bajar, y en condiciones saturantes, donde solo esté unido el agonista total a todos los receptores que haya, se va a obtener la respuesta máxima del parcial. Donde solo esté unido el agonista parcial al total de los receptores que haya, se va a obtener la respuesta dada por el agonista parcial, que va a ser aproximadamente 10 gramos. Bueno, acá hay un poco más de agonista total, se ve que se acentúa, la respuesta inicial se hace mayor, pero siempre, en definitiva, cuando aumente la concentración agonista parcial, se va a desplazar, el parcial va a desplazar al total y se va a llevar al máximo posible del parcial.